Podemos es uno de los partidos denominados emergentes y que debuta en estas elecciones generales, tendrá presencia y además, según dicen los sondeos, importante en el Congreso de los Diputados. ¿Cuál va a ser esa presencia? Desde luego es algo que se decidirá el próximo 20 de diciembre. Y lo que queremos conocer ahora, a continuación, son algunas de las propuestas más destacadas que tiene este partido político y además hacerlo en clave o en acento murciano, permítanme esa expresión, porque no solamente se trata de lo que nos están diciendo los líderes nacionales, sino también algunas de las cuestiones que se consideran prioritarias desde Murcia. Y para conocerlo, pues nada mejor que el cabeza de lista de Podemos aquí por la región de Murcia, Javier Sánchez. Javier, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Encantado de contar contigo. Javier Sánchez tiene 30 años, es licenciado en Filosofía, también es máster en Sociología Aplicada, ha estado siempre ligado a organizaciones, a veces juveniles y otras no tanto juveniles, de izquierdas, Juventudes Comunistas inicialmente, OV de Vivienda, y ha sido así permanente hasta ser elegido, y además con una diferencia importante, como cabeza de lista de Podemos para las elecciones generales. Vamos a hablar de empleo. La verdad es que cada vez que hace una encuesta del CIS, el empleo siempre, de hace mucho tiempo ya, no se plantea como una cuestión fundamental. Algunas de las medidas que ustedes plantean para generar empleo, hay analistas que consideran que puede provocar todo lo contrario, el efecto contrario, es la destrucción del empleo. Por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional. Y hay quien dice, hombre, si se sube y hay empresarios que no llegan, pueden expulsar a esa gente del mercado y al contrario, quedarse sin trabajo. O, por ejemplo, lo de la renta garantizada. También hay quien dice que eso lo que puede provocar es que desincentiva el trabajo y la baja productividad. ¿Se corre ese riesgo si se aplicaran esas dos medidas? La mayoría de empresarios, cuando se les pregunta por los principales problemas de la economía española, señalan la falta de demanda. Es decir, que la gente no compra, el mercado no se reactiva. Si fuera por no pagar impuestos o si fuera por no respetar los derechos laborales, la mayoría de empresas estarían en África y, sin embargo, las empresas están las más importantes en Europa, en los países, por ejemplo, nórdicos, porque las empresas quieren países serios donde la gente pueda consumir y donde la gente tenga esa seguridad de, bueno, pues poder pagar una hipoteca a largo plazo. Y entonces nosotros lo que estamos diciendo es que reactivar la economía pasa por reactivar la economía de las familias. Y ahí nosotros somos muy claros, decimos que hay que subir el salario mínimo interprofesional porque si la gente no tiene dinero para consumir, la economía no se reactiva. ¿Pero eso no puede desincentivar la contratación también? No, creemos que no, porque la mayoría de empresarios señalan que el problema que han tenido estos años es de falta de demanda. Por ejemplo, cuando vemos la diferencia de los niveles de paro, si nos ponemos en plan si los empresarios crearían o destruirían más empleo entre Euskadi y Extremadura tienen la misma legislación laboral y, sin embargo, tienen una diferencia de 10 puntos de paro. En el País Vasco un 14%, en Extremadura más de un 25%. Y eso, como digo, no tiene que ver con la legislación laboral. La legislación laboral no crea empleo per se. Lo que tiene que hacer es garantizar la seguridad del empleo. Tiene que ver con el modelo productivo. En el País Vasco hay industria, hay sectores que generan más valor añadido y en Extremadura no. Y tiene que ver con la capacidad de demanda. La capacidad de poder adquisitivo de la familia en el País Vasco es mucho mayor que la de Extremadura. Nosotros decimos que no se ataja la crisis devaluando salarios y empeorando las condiciones de vida de la gente. Eso es lo que se ha hecho durante 7 años de crisis y no ha funcionado. Se hace justo lo contrario. Siempre decimos una cosa, y es que con China no vamos a competir bajando salarios, ahí siempre nos ganan, vamos a competir por arriba, y competir por arriba es modernizar nuestra economía, que para nosotros pasa por reindustrializar el país, y por otra parte con que nuestras familias tengan más dinero para gastar. Contratos a tiempo parcial, ¿ustedes creen que no hay que incentivarlos? No hay que potenciarlo. Sin embargo, a nivel europeo, en algunos países, Alemania, por ejemplo, se considera que son muy positivos porque es una forma de empezar, de entrar en el mercado laboral. Y luego ya irán creciendo, pero hay que dar el primer paso de entrar y hay que facilitarlo. No está de acuerdo para nada con eso. Nosotros creemos que las reformas laborales del Partido Popular y del Partido Socialista no han creado empleo y a los hechos nos remitimos. Hoy hay menos gente en la seguridad social que cuando entró Mariano Rajoy. Hoy hay 800.000 empleos indefinidos menos en este país y lo que estamos viendo es que esos empleos que podían estar en los 1.000 euros, con los que la gente se decía ya hace 10 años 1.000 euristas, ahora son 2 de 500 y la gente muchas veces no llega a final de mes. Un país donde el 22% de sus trabajadores son pobres es un país pobre y
Y los datos macroeconómicos no deberían equivocarnos en este aspecto. Es decir, si no salimos todos de la crisis, si no hay una recuperación que llegue a todo el mundo, no hay salida de la crisis. Lo que hay es un encaje de las cifras para presentarla a la opinión pública y decir se ha salido de la recesión, pero realmente la población está todavía estancada. Y nosotros decimos que hay que derogar esas reformas laborales, hay que limitar la contratación laboral e ir a un empleo de calidad. No competir por abajo, no competir bajando salarios, sino competir por arriba. Es decir, apostando por la innovación y el desarrollo. Tenemos uno de los presupuestos en innovación y desarrollo más bajos de la Unión Europea, un 1,2. Nosotros planteamos subirlo al 2,4%. Y hay que invertir también en industria. Y ahí nosotros estamos planteando un plan de transición energética que nos permitiría salir de la dependencia que tenemos de las energías fósiles. El FMI y el Banco Central dice que uno de los principales problemas que tiene nuestra economía es la dependencia energética, y nosotros estamos planteando que un cambio del modelo productivo pasa por un cambio de esa base energética, que si nos enganchamos a las energías renovables como sector de futuro, en un país como España, que lo que más tiene es sol y viento, podríamos ser un país puntero en Europa. Ustedes defienden estimular el sector privado para generar empleo, pero también la inversión por parte del sector público. Además de todas estas medidas de renta garantizada y demás, quiero decir, va a haber un aumento del gasto y un aumento del déficit que Europa no ve con buenos ojos. ¿Cómo lo van a hacer teniendo también un poco la experiencia de Grecia, que quiso negociar su deuda y que no fue posible? De un partido, es decir, el de Tsipras, que es similar al de ustedes aquí en España. Yo creo que el caso de España con el de Grecia no tiene mucho que ver, porque nosotros somos la cuarta economía de la Unión Europea y Grecia es un país muy pequeñito, de 10 millones de habitantes. Yo creo que tendríamos más margen, y creo que hay margen para una política social, una política fiscal y económica alternativa. Sí, pero la ralentización del déficit no la consiente Europa en este sentido, ¿no? Claro, no la consiente para los países del sur pequeñitos, porque el Pacto de Estabilidad Europeo se ha incumplido más de 10 veces, la mayoría de veces por Francia y por Alemania. De hecho, el presidente Hollande ha dicho que para bombardear Siria los gastos de guerra no se incluyen como déficit, y Alemania se ha callado. Yo creo que cuando hay un gobierno patriótico y un gobierno democrático que quiere defender a su gente, se puede negociar, y se puede negociar desde una posición de fuerza. Y nosotros lo que estamos diciendo es algo muy sencillito. Hemos gastado mucho dinero en rescatar a los bancos, ahora hay que rescatar a nuestra gente. Y para rescatar a nuestra gente y poner en el primer término esa reactivación de la economía real, de la economía de las personas, tenemos que reducir el déficit un poco más despacio, que no es nada revolucionario, es lo que hizo Obama en Estados Unidos, reducir el déficit más despacio y hacer políticas de expansión económica, políticas keynesianas. Y esto ha permitido a Estados Unidos salir antes de la crisis que los países europeos, que han aplicado medidas de austeridad que en muchos casos estamos comprobando no han funcionado. Y nosotros decimos que esa reducción del déficit hay que relacionarla con la creación de empleo. Es decir, si nosotros vamos creando más empleo, reducimos más déficit. Pero mientras el empleo esté estancado y el empleo sea como el que se está creando, lo primero que tenemos que poner en primer término es, digamos, la economía doméstica, la economía nacional. Una cosa es reducir el déficit poco a poco, más lento, como usted defiende, y otra seguramente es generar que se incremente. Lógicamente el sector público en nuestro país debe ser fuerte, sólido y funcionar bien. Pero otra cosa es sobredimensionarlo. ¿Dónde está para usted el límite? Porque ustedes plantean que que el Estado debe crear empleo. Pero ¿dónde está el límite? No estamos diciendo eso, estamos diciendo que en este país, con una reforma fiscal progresiva, que simplemente tuviera una presión como la que tienen los países nórdicos, países como Dinamarca, que pone de ejemplo muchas veces el otro partido emergente, Ciudadanos, en el que las rentas por encima de 300.000 euros pagan un IRPF del 55%, un país que redujera el fraude fiscal. Hemos conocido esta mañana que la región de Murcia tiene un fraude fiscal estimado en torno al 25%, ese fraude fiscal ponerlo al 15%, y además haciendo una inversión pública, que no sería una inversión pública desorbitada, porque hay un efecto, el efecto multiplicador, por el cual cada euro que ponemos desde las administraciones públicas se mueven 4 en el mercado privado. Nosotros creemos que con un aumento de 96.000 millones durante la legislatura, que salen de estas 3 patas que estoy diciendo, reducir el déficit más despacio, una reforma fiscal y acabar con o reducir a la media europea el fraude fiscal, podríamos tener pues muchos más recursos para hacer, como digo, una política social, una política económica alternativa sin sobredimensionar. Es verdad que nosotros queremos revertir los recortes en educación y en sanidad, porque creemos que no han servido y tenemos las cuentas hechas. Somos el único partido que presenta un programa económico donde decimos revertir los recortes en sanidad cuestan 9.000 euros, revertir los recortes en educación cuesta 13.000, pero no estamos hablando de sobredimensionar ni que todo el empleo sea del Estado, sino volver a los niveles de bienestar que tuvimos antes de que nos tuviéramos que comprar los bancos, que es lo que ha salido caro en último término a la ciudadanía.
Vamos con infraestructuras, por ir avanzando en los temas. Si usted es diputado nacional a partir del 20D y tiene capacidad para influir en el Gobierno nacional, ¿hasta qué punto intentará convencer de la importancia en la región de determinados proyectos de infraestructura, como puede ser el puerto del Gorguel, el corredor ferroviario? Porque en el programa ahora mismo solamente aparece una mejora, ¿no?, de la red viaria en la región de Murcia, pero no se habla ni del corredor mediterráneo ni del AVE, la llegada del AVE a la región de Murcia. ¿Cuál es la posición de Podemos y por qué se va a luchar en Madrid cuando llegue usted al Congreso de los Diputados? Nosotros siempre decimos que la mejor política de infraestructura es hacer todo lo contrario de lo que ha hecho el Partido Popular. La política de infraestructura en esta región ha sido un agujero negro de dinero por el cual se ha ido millones y millones en sobrecostes, en deuda. Todos los días los murcianos estamos pagando 22.000 euros de un aeropuerto sin aviones y lo primero que planteamos es una auditoría de las infraestructuras. Queremos dilucidar responsabilidades y que nunca más se puedan dar los casos de que se otorgue la obra de una desaladora que iba a costar 100 y acabe costando 500. Esto es lo que la ciudadanía no puede entender. Y a partir de ahí nosotros decimos, hay que terminar las obras que ya estén adjudicadas, pero creemos que hay que reorientar la inversión, que ya somos el país que tiene más carreteras proporcionalmente en Europa. Y que ¿Hacia a lo mejor dónde la reorientamos entonces? La reorientamos. Sobre proyectos concretos, pues están encima de la mesa. Sí. Y me imagino que los ciudadanos querrán saber, bueno, y estos señores los impulsarían o no, ¿cuáles son las prioridades? El Gorguel, el corredor mediterráneo, el AVE y el aeropuerto, para usted, ¿cuáles son los prioritarios que usted presionaría más y el otro tal vez menos? ¿Cuál de ellos? El AVE tiene que llegar a Murcia porque está así ya la obra adjudicada, pero tiene que llegar a Murcia bien, no dividiendo una ciudad y haciendo un gueto en el sur de Murcia. Y nosotros decimos que nuestra prioridad en el tema de infraestructura es, por ejemplo, tener un tren del siglo XXI. Somos la única región que tiene un tren sin electrificar junto con Extremadura y nosotros apostaríamos por hacer una red de cercanías que estructurase el territorio. También planteamos el corredor mediterráneo, que es fundamental para nuestra exportación. Nos parecen que son una red de cercanías potente y el corredor mediterráneo que conectase con Andalucía los dos principales proyectos de infraestructura. Pero digo, creo que no nos tenemos que centrar tanto ya en el tema de más autovías, más carreteras. La clave para reactivar la economía es un cambio en el modelo productivo, es apostar por las industrias del futuro, es apostar por las energías renovables y yo creo que la reorientación de la inversión tiene que ir hacia la economía productiva. Ustedes han dicho que dejarían abierto el aeropuerto de San Javier, el uso civil del aeropuerto de San Javier. ¿No cree que con esto estaríamos haciéndonos competencia nosotros mismos respecto del otro aeropuerto, el de Corbera? Es un poco hacernos trampas y complicar la viabilidad del de Corbera. El problema es que no sabemos cuándo va a abrir el aeropuerto de Corbera. Ahora mismo hay una parálisis que tendremos que ver en la Asamblea Regional cómo se soluciona, pero ni el Partido Popular da una fecha, se atreve a decir una fecha en 2 o 3 años. Y por el contrario, el aeropuerto de San Javier es un aeropuerto que ya está amortizado, que no le cuesta ni un euro a los murcianos y que además recibió el año pasado un premio a la viabilidad económica como uno de los mejores aeropuertos europeos de su categoría. Por lo tanto, creemos que si todavía no está claro qué va a pasar con Corbera y que ahí yo creo que son muchos agentes los que tienen que decidir, que no solamente una decisión política, apostar por el de San Javier, que es un aeropuerto que está funcionando bien, que como digo no nos cuesta nada frente al de Corbera, que nos cuesta 22.000 euros todos los días, bueno, pues es lo más realista. En el tema del agua, que es un tema sensible aquí en la región de Murcia. Hay una referencia en su programa, expresa el Tajo, de dotar más agua al río a su paso por Aranjuez. ¿Qué va a pasar con el trasvase del Tajo? El trasvase del Tajo se garantiza, queremos garantizarlo. Creo que hemos votado cada vez que se ha planteado este tema en la Asamblea Regional, pero decimos que en un contexto de sequía hay que tener plan B, que el trasvase Tajo Segura no va a durar toda la vida en este contexto de sequía y de cambio climático. Y el plan B que proponemos es fundamentalmente poner a funcionar a pleno rendimiento nuestras desaladoras, en el caso de Escombrera está funcionando al 20%, y combinar la producción de agua desalada con energía fotovoltaica, de tal modo que si no podemos rebajar el precio del agua, poder al menos reducir los costes energéticos en la producción de ese agua desalada. Según nuestro experto en esta materia, que es profesor de la Universidad Politécnica y también diputado en la Asamblea Regional, si combináramos ese agua desalada con la energía fotovoltaica, podríamos reducir el precio del hectómetro cúbico de los 50 céntimos actuales a 30 céntimos y de este modo hacerlo más asequible a nuestros agricultores. Nosotros creemos que nuestros agricultores estarían orgullosos de esa conquista, como lo estuvieron en su día en la modernización del riego, que a alguno también podría asustarle, pero creemos que son medidas de futuro, de sentido común, que ya, por ejemplo, empieza a copiarnos incluso el Partido Socialista. ¿Tendría sentido la interconexión de cuencas, que se habla mucho, plan hidrológico nacional, o para ustedes habría que olvidarse de eso?
tendría sentido llegar a un acuerdo de país en el que se acabara con la guerra de territorios, que ha sido muy sonado, han sido muchos años de guerra del agua, pero agua en Murcia hemos visto poca. Es decir, cuando el Partido Popular, elección tras elección, saca la bandera del Plan Hidrológico Nacional o del trasvase del Ebro, cuando ellos han tenido mayoría absoluta en Murcia, cuando ellos han tenido mayoría absoluta en Madrid y no se ha hecho nada, porque ellos saben, y te lo reconocen en privado, que a nivel nacional es una cosa que Rajoy ha abandonado, ha metido debajo del cajón, bueno, nosotros planteamos, si hay posibilidad de ponerse de acuerdo, tiene que ser con un acuerdo de país, seguramente hecho en el Parlamento Nacional, pero no una cosa que enfrenta a comunidades, Murcia, Aragón, Castilla-La Mancha, porque es que hemos visto que no da frutos. Y son 20 años ya de trasvases de mentira, donde se ha polarizado en muchos casos a territorio y agua en la región de Murcia no hemos visto. Regeneración política, que es uno de los emblemas de su campaña. Además de las medidas que ya ha aprobado el Gobierno nacional, aunque ustedes reconocen que son cortas, ¿qué más van a hacer? Dígame medidas concretas para esa regeneración política. Ampliación del plazo de prescripción de los delitos fiscales. Hay mucha gente que se está yendo de rositas porque hay un papel que se traspapela o juzgados que están muy ocupados para juzgar ciertos casos. Planteamos más medios a la justicia para hacer unidades incluso anticorrupción. Planteamos que hay que blindar la Constitución frente a la corrupción, por ejemplo, prohibiendo las puertas giratorias. Los ciudadanos no tienen que tener dudas de a quién sirven sus políticos, si a los ciudadanos o a las empresas que les van a dar trabajo una vez salgan de las instituciones. ¿Cuál va a ser esa limitación para las puertas giratorias? Porque a mí me parece que hay 2 años, ¿no?, para poder dedicarte de nuevo a la vida laboral normal. Sí. ¿Cuál va a ser entonces la línea que se va a establecer para que una persona que se ha dedicado a la política vuelva a estar en las empresas? Principalmente que no pueda trabajar en puestos directivos en aquellos sectores donde en el Parlamento haya tomado decisiones que le incumben a esa... Nunca más. Bueno, habrá que ver limitaciones de tiempo, pero que eso yo creo que se tiene que acordar con el resto de grupos y en sede parlamentaria, pero desde luego las propuestas de 1 o 2 años nos parecen irrisorias. Uno puede estar, porque luego tiene esta pensión dorada que te da el Parlamento y a la que nosotros renunciaremos, por la cual tiene un periodo de reciclaje donde estás cobrando, pues no sé el dinero que era, así 14.000 euros o algo así. Y luego en 2 años colocarte, ¿no? Yo creo que tiene que pasar un periodo mayor. Yo ahora mismo no me atrevería a dar un año, a dar pues una serie de tiempos, si tienen que ser 8, si tienen que ser 10 años, pero eso desde luego hay que regularlo porque ya sabemos cómo ha funcionado en este país. No es casualidad que tengamos un sector eléctrico de lo más ineficiente cuando muchos expresidentes, muchos consejeros de Partido Popular y Partido Socialista acaban ahí y no se le aprietan las tuercas por eso. Y luego también decimos que hay que asegurar la transparencia de los partidos políticos, que no se tiene que quedar en un eslogan, y para eso nosotros 2 propuestas muy concretas. A partir de 5.000 euros tenemos que conocer la identidad de los donantes, a lo mejor nos llevaríamos sorpresa, y por otra parte las fundaciones de los partidos tienen que tener la misma legislación restrictiva que los propios partidos, porque muchas veces las fundaciones de los partidos están siendo la vía por las que se cuela pues todos esos privilegios que ya conocemos. Ustedes a nivel nacional, los líderes nacionales han dicho que no quieren que Cataluña se vaya de España, que siga perteneciendo, pero al mismo tiempo plantean un referéndum para que los catalanes se pronuncien. Al fin y al cabo, no se hace el caldo gordo a los independentistas, porque es lo que están pidiendo, o han venido pidiendo, un referéndum por la autodeterminación. Al final no es precisamente dar lo que pretenden. Pues yo creo que es justo lo contrario, y que la posibilidad de que el pueblo de Cataluña pudiera pronunciarse sobre la relación jurídica que quieren con España eliminaría todo un discurso de victimismo que ya conocemos. Ahora mismo ya no estamos en la fase del referéndum, estamos en la fase de la declaración unilateral de independencia, que no tiene ningún sentido y que nosotros no vamos a apoyar de ningún modo, y está denunciando nuestro grupo parlamentario en Cataluña. Sin embargo, hay un consenso en la sociedad catalana, de los independentistas y de los no independentistas. El 80% de la población catalana es favorable a un referéndum. Nosotros creemos que cada vez que los catalanes se han encontrado con un no, como por ejemplo cuando el Tribunal Constitucional le echó para atrás el referéndum que votaron, el independentismo ha engordado. Quizás si hiciéramos la estrategia inversa, que justamente vamos a ponernos encima de la mesa a negociar y vamos a ver qué quiere la mayoría de la población catalana, estoy seguro de que muchos catalanes se sentirían seducidos por un país que los escucha, que los deja decidir y que mayoritariamente saldría no a la independencia. Creemos que las vías estas del inmovilismo, del choque de trenes, pues no están sirviendo para atajar este problema, y que quizá, si queremos resultados distintos, habrá que explorar vías distintas. En caso, la Constitución lo que asegura es que todos los ciudadanos españoles son los que tienen que decidir sobre
cualquiera de estos aspectos. Claro. Eso sería solo darle esa potestad a una parte de los Ahí es muy españoles. interesante el caso canadiense con Quebec, que se legisló en el año 95 con la Ley de Claridad. La Ley de Claridad canadiense planteaba que era la propia sede de la soberanía nacional catalana, el Parlamento, el que tenía que decidir qué tipo de referéndum, qué tipo de mayoría cualificada se establecía para dilucidar si la pregunta era sí o no, y además que la pregunta se decidía en la sede de la soberanía nacional, con lo cual, si ese referéndum se autorizara no unilateralmente por el Parlamento de Cataluña, sino en el Parlamento español como una vía de solucionar este conflicto, bueno, pues esa pregunta y esa consulta estaría surgiendo de la sede de la soberanía nacional. Esto es una vía que ya se empleó en Canadá y que podemos estudiar. Vamos a hablar iba a decir del PSOE, no del PSOE exactamente, pero sí del voto de izquierdas. Hablamos antes de las puertas giratorias, que se ha convertido también ahora en una punta de lanza del PSOE contra ustedes. ¿Qué está pasando? ¿Quieren marcar unos y otros las diferencias para capitalizar ese voto de izquierdas? ¿Va a ser así el resto de la campaña? ¿Se va a agudizar? Pues nosotros nacimos diciendo que quizá la categoría izquierda ya no tenía mucho sentido. Cuando un partido como el Partido Socialista decía que el impuesto de sucesión a las grandes fortunas, que eliminar el impuesto de sucesión a las grandes fortunas era de izquierda, o que irse de la Moncloa indultando a un banquero era de izquierda, pues nosotros dijimos, pues a lo mejor la categoría de izquierda ya no tiene mucho sentido. Y paralelamente hubo un fenómeno, el 15M, en el que mucha gente que venía de votar cosas muy distintas, que venía de votar al Partido Popular, que venía de votar al Partido Socialista, dijo, estamos cansados y no somos juguetes en manos de políticos y banqueros. Por lo tanto, creo que el 15M abrió la posibilidad de construir una nueva identidad popular que era más amplio que el reparto simbólico de posiciones habitual. El centro-izquierda, el centro-derecha, a la izquierda del centro-izquierda un 10% pequeñito, y que había posibilidad de redibujar el sistema de partidos políticos español. Yo creo que Podemos ha abierto esa posibilidad para cambiar el sistema político español, que Ciudadanos también ha aprovechado esa senda que ha abierto Podemos, y que lo que estamos hablando es a una mayoría de la población que se ha visto afectada por los recortes, diciéndole que hay un nuevo proyecto de país que ponga en el centro a las personas. Por lo tanto, no solamente estamos mirando al electorado de izquierda, es que creo que estamos en un tiempo donde, si se mide solo en izquierda o derecha, no se entiende el nuevo tiempo político que tenemos en nuestro país. En cualquier caso, parece que se han agudizado las críticas por parte de ustedes, en el mismo debate a cuatro que vimos, hacia el Partido Socialista y su líder, Pedro Sánchez. Esta mañana también hemos visto como algunos líderes socialistas han salido en defensa del... Hombre, es legítimo querer coger votos del entorno más próximo, en este caso de la izquierda, pero parece que, bueno, en vez del rival puede ser el Partido Popular, que es el que está gobernando, porque es de derechas o porque está gobernando. Parece que es el Partido Socialista. ¿Se está produciendo ahí esa lucha? Lo preguntaba mi compañera, si va a seguir, si se va a endurecer en los próximos días, que parece que sí, ¿no? Yo creo que nosotros no hemos empezado a hacer una campaña de rivalidades. Hemos intentado explicar un proyecto de país para modernizar la economía, un proyecto de país para no dejar a nadie atrás, y hay otros que se ponen muy nerviosos. Se ponen muy nerviosos porque se les ven las costuras. Y al Partido Socialista se le ve muy claro que dice una cosa cuando gobierna y que cuando está en la oposición dice otra. Y yo creo que el Partido Socialista no tiene un problema de propuestas. Si es que cuando yo hablo con ellos en debate nos podemos entender en cosas. Tiene un problema fundamentalmente de credibilidad. Y Pedro Sánchez es un líder, y la gente lo sabe, débil, que no manda en su partido, que no ha podido acabar con muchas cosas, que él dice que no le gusta el artículo 135 que modificaron con el Partido Popular y el Partido Socialista, y Pedro Saura, cuando debato con él, me dice que está orgulloso del artículo 135. Entonces, es una situación de debilidad que le va a pasar factura al Partido Socialista. Nosotros reconocemos que el Partido Socialista ha hecho muchas cosas buenas, pero a veces, para defender las cosas buenas, hay que cambiar a otras herramientas. Y a lo mejor el 20 de diciembre los socialistas de corazón, los socialistas que quieren volver a esos orígenes que se pervirtieron apostando por las recetas de austeridad, deciden votar a Podemos. Familia y conciliación era una cosa que Marta me decía muy mal, y yo tenía que haber dicho yo, que hubiera quedado mejor, pero es verdad que lo ha propuesto Marta. A Javier le gustaría preguntarle sobre ese tema. Sí, sobre la conciliación. ¿Tienen medidas para la conciliación y para la maternidad? Díganos brevemente cuáles son, para saber un poco también cuál es porque dicen ustedes, por ejemplo, que para las pensiones, el problema de las pensiones no es un problema demográfico, y sin embargo sí que van a buscar, ¿no?, esa protección de la maternidad y de la conciliación. ¿En qué medida lo van a hacer?
Claro, el problema es que la maternidad y formar una familia se ha convertido en un problema para una generación como la mía, en la que puedes llegar a 30 años con empleo muy precario y en la que además las mujeres que tienen hijos tienen un 8% de posibilidades más de ser pobres. Es decir, por cada hijo se incrementa un 8% más las posibilidades de ser pobres. Nosotros lo que decimos es que para acabar con esa brecha en el mercado laboral entre hombres y mujeres, hay empresarios que no quieren contratar a mujeres porque luego no le quieren pagar las 16 semanas de embarazo. Decimos que hay que igualar los permisos de paternidad y maternidad en este caso, o sea, igualar los dos permisos a 16 semanas. Y de esta manera, y además que sean permisos intransferibles, que no lo pueda pasar el hombre a la mujer, para que los dos salgan igual de caros o igual de baratos. No nos tenemos que olvidar que los países nórdicos, que muchas veces se ponen de referencia, tienen permisos de paternidad y maternidad de 1 año. Y son los países más productivos, más eficientes y menos desiguales de Europa. Por tanto, nosotros decimos, si queremos fomentar la familia y acabar con el problema tan grave de natalidad que vamos a tener en unos años, lo que hay que hacer es apostar por medidas de equiparación de derechos. Y lo desvinculan por completo del aborto, porque sí lo van a garantizar por ley en el Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, tiene que ser una decisión de las mujeres, y las mujeres en este caso, yo creo que del mismo modo que les damos todo el apoyo para que formen familias, que tienen que tener apoyo, también planteamos medidas de apoyo a las familias monoparentales, que son muchas y son las que están en una situación de más debilidad en nuestra sociedad y de más vulnerabilidad a la pobreza. La mujer que se encuentra en una situación que sabemos que nunca es cómoda y que nunca es una cosa que se haga de forma alegre y que quiere ejercer ese derecho, hay que garantizarlo en la sanidad pública, no como se está haciendo ahora en clínicas privadas. También a las menores de edad. En ese sentido van a derogar la última ley que se ha aprobado en el Parlamento. Sí. Si llegan a gobierno. Vamos a entrar ya en lo que es la previsión, estamos acabando, de lo que puede ocurrir el 20D, pues un poco futurible, pero vamos a entrar ahí. Si el Partido Socialista sacara más votos que Podemos y tuviera la opción de gobernar con Podemos, la investidura incluso, estoy hablando en concreto, con Podemos, incluso puede ser con Ciudadanos o no, ¿ustedes le darían su apoyo para que Pedro Sánchez fuera presidente de nuestro país? Nosotros decimos que el Partido Socialista, cuando está fuerte y cuando está por encima de Podemos, va a preferir mirar a su derecha, a Ciudadanos y al Partido Popular, antes que a nosotros. ¿Pero ustedes qué van a hacer? Si el Partido Socialista se quisiera entender con Podemos, cosa que con el actual líder débil que tienen lo dudo, nosotros plantearíamos una serie de objetivos de legislatura. Objetivos de legislatura que no serían promesas que el Partido Socialista puede incumplir como está haciendo ya en otras comunidades, sino que pasa por un cambio constitucional. Y nosotros tenemos un plan para que en vez de promesa haya garantía en la Constitución de blindaje de los derechos sociales, de derogación del artículo 135, de garantizar un suelo de inversión a la sanidad pública y a la educación pública por debajo del cual sabemos que no hay servicios públicos de calidad. Y si el Partido Socialista estuviera dispuesto a girar 180 grados, cosa que hasta ahora no se ha demostrado, entonces lo podríamos estudiar. Pero cheque en blanco al Partido Socialista ni a nadie no lo vamos a dar. ¿Van a respetar la lista mayoritaria? No, porque no vivimos en un sistema presidencialista, no vivimos en Francia, que si se quiere hacer un cambio constitucional y que vayamos a un sistema presidencialista, entonces sí, habría que elegir al presidente más votado. Mientras sigamos en un sistema parlamentario, gobernará quien más apoyos parlamentarios tenga, quien más apoyo de los 350 diputados tenga. O sea que no descartan entrar en un tripartito, PSOE, Ciudadanos, Podemos. Sí lo podemos descartar. Yo creo que no vamos a entrar en ningún proyecto en el que nosotros no seamos fuerza mayoritaria. La verdad es que es un poco, igual los periodistas hemos pesado diciendo ¿qué haría usted con su voto? ¿A quién votaría? Pero es lógico, porque el ciudadano le vota a los partidos políticos y quiere saber luego qué van a hacer con ese voto. Y la verdad es que la primera decisión es elegir al presidente del gobierno. Por lo tanto, es normal esas preguntas que seguro que están instaladas también en la conciencia de los ciudadanos. Sin embargo, lo que sí parece es que Podemos, si es que sacara más votos que el Partido Socialista, cosa que no parece, pero que bueno, si es que ocurriera, sí que estaría encantado de recibir el apoyo del Partido Socialista para su investidura. Nosotros decimos que tenemos un proyecto de país, tenemos un proyecto que no va simplemente de gobernar, que va de que vayamos a una legislatura constituyente, donde haya un cambio constitucional, donde las cosas que han funcionado las conservemos y le demos la gracia al año 78, que nos ha dado unos años que han funcionado bien, pero estos años hemos detectado cosas que a nadie les gusta, que los ciudadanos están cansados, hay cosas que tenemos que cambiar, y si es para una legislatura de cambio en la que además sometamos a esos cambios constitucionales al voto de los ciudadanos, nosotros estamos dispuestos a
a entendernos con quien haga falta. Seguramente con Ciudadanos nos vamos a entender en muchas medidas contra la corrupción que ellos también plantean, y a lo mejor si el Partido Socialista decide dar un giro de 180 grados, para lo cual seguramente se tendrán que quitar de en medio a Pedro Sánchez en política social y en políticas contra la austeridad, pues quizás podamos entendernos. Los resultados, bueno, las encuestas dan como resultado aquí en la región de Murcia un diputado para Podemos. Sorprende que los resultados en las autonómicas fueron bastante más favorables. De hecho, la representación parlamentaria en la Asamblea de Podemos es superior a la de Ciudadanos y, sin embargo, las encuestas de momento, sé que me va a decir que es un pronóstico y que al final el 20 de... Pero mójese, o sea, ¿por qué a nivel nacional no tienen ese tirón? Aquí en Murcia, digo, porque es un diputado Podemos y saca más representación de Ciudadanos. Pues creo que se contesta la pregunta por sí misma, porque son unas elecciones en clave nacional. Y yo creo que en clave nacional Ciudadanos, digamos que da un acelerón después de las elecciones catalanas y eso se generaliza en todo el territorio. Ciudadanos yo creo que viene aminorando la marcha, que hay un desgaste de la figura de Albert Rivera que se vio claramente en el debate del último, en el 7 de diciembre, en el que se llamó el debate decisivo, y que por el contrario hay una situación de remontada por parte de Podemos que ya no pueden ocultar ninguna de las encuestas. Y a partir de ahí nosotros decimos, se nos dan muy bien las campañas, sabemos comunicar ideas, se nos da muy bien el contacto con la gente, quedan 10 días de campaña que van a ser movidos. Y puede haber sorpresa el 20 de diciembre. Hay un 30% de gente todavía indecisa. Hacer una foto fija con un 30% de gente indecisa no sirve para mucho, y lo digo desde el punto de vista de alguien que ha estudiado sociología. Por tanto, el 20 de diciembre todavía los resultados están muy abiertos y yo no digo, o sea, si ahora mismo tuviera que hacer un pronóstico porque me piden una quiniela, diría que Podemos en la región de Murcia está más cerca del segundo diputado que de quedarse con uno solo. ¿Y cómo van a llegar ese mensaje a la población más madura, por decirlo así? Porque hemos visto que el perfil del votante de Podemos es muy, muy joven. ¿Qué está fallando para que no se llegue, o cómo lo van a hacer, lo que queda de campaña para llegar al voto más maduro, por decirlo de alguna manera? Estando aquí. Sí. Estando en los medios. Vale. Yo creo que la televisión sigue siendo uno de los dispositivos de comunicación y de pedagogía más importantes de nuestras sociedades, que hay que contrastar ideas, que estaríamos dispuestos a... Bueno, he oído a todos los debates que se me han planteado y hay que utilizar los medios de comunicación como ese gran terreno de batalla del siglo XXI para ganar la batalla de las ideas, para la redundancia. Habla usted de, para terminar ya, de pronóstico, que está más cerca del 2 que el del 1, haga el pronóstico completo ya para terminar, no solamente de Podemos, sino también del resto de partidos políticos, atrévase. Bueno, creo que el Partido Popular puede ganar en la región porque viene de un 63% de voto en 2011. 4-5. Puede quedarse en 4-5, yo creo que mucho más 4, Podemos, y el resto de los partidos quedarse en 2-2-2. Partido Socialista 2, Sí. Ciudadanos 2, ¿y ustedes? A día de hoy, pero por supuesto, como digo, en 10 días de campaña y con todo lo que se está moviendo puede cambiar mucho la situación. Sobre todo ya hay algunas encuestas que están señalando que el Partido Socialista se podría quedar con un diputado. Y en esta situación en la que muchos socialistas consecuentes están empezando a mirar a Podemos, puede que haya sorpresa en esta región y también aquí, como está sucediendo ya en todas las encuestas en Cataluña, en Valencia, en Euskadi, el Partido Socialista se quede por debajo de Podemos. Bueno, pues gracias, Javier Sánchez, por haber estado con nosotros este rato. También a Marta, encantado de haber compartido contigo este tiempo. Y a todos ustedes por habernos seguido. Programa de entrevistas, la semana que viene, jueves, de nuevo más entrevistas. En ese caso serán los candidatos cabeza de lista del Partido Socialista, María González Veracruz, y del Partido Popular, Teodoro García Egea. Gracias y hasta el jueves.